Entonces cuando yo me quedé mirándolo también, ahí yo sentí que el Eterno me tocó la espalda. Cuando me toca la espalda, sentí que me activaron la valentía, sentí que me activan el espíritu, sentí que me activan el poder. Y cuando a ti se te activa ese poder, entonces el miedo se te va. Dios te bendiga, la paz del Señor sea contigo, sea con la audiencia que siempre nos ve y nos sintoniza a través de las cámaras de Excelencia Cristiana Televisión. Les habla su amigo y su hermano, Dionis Luis. Creo que Dios me premia del galardón enorme de poder ser parte de todos ustedes, que día tras día nos sintonizan y nos ven a través de Excelencia Cristiana Televisión. En el día de hoy traigo un tema poderoso. Quiero hablarle del terror de la noche, quiero hablarle del terror de la madrugada, cosas sobrenaturales, experiencias que hemos tenido, y a la luz de la palabra de cómo Dios ha hecho cosas extraordinarias en la madrugada o en la noche. Bien, cuando voy a leer una porción primero para iniciar. Dice así el libro de Salmos capítulo 91, a la altura del verso 5, dice así: en el nombre de Jesús, amén. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Bien. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero ministrarte en el día de hoy con el tema, gloria al Señor. Bueno, es un tema de diversas ramas, diversos tópicos que voy a tocar, pero tiene que ver con el terror de la noche o el terror de la madrugada. Bueno, lo cierto es que voy a hablar de tiniebla y de madrugada. Sí. A la luz de la palabra, cuando nosotros vemos la Biblia, nosotros nos damos cuenta de que al principio, cuando Dios crea todo, dice la palabra, y fue el día, y fue la mañana, y el sol, y todo. Pero cuando nosotros vemos que a la caída de la noche, al declive del sol, nosotros estamos viendo que se presencia algo llamado noche. Y cuando cae el sol, a eso Dios le llamó tiniebla, le llamó noche, le llamó oscuridad, le llamó lugar donde no se ve, no visible. Bien, de manera tal que hay dos grandes lumbreras. Está la lumbrera mayor para enseñorear en el día, y está la lumbrera menor para enseñorear en la noche. De manera tal que cuando nosotros vemos la lumbrera mayor, que es el sol, enseñorear en el día, y la lumbrera menor, que es la luna, enseñorear en la noche, nosotros tenemos que percatarnos que hay cosas que se mueven, aleluya, en diferentes esferas. Las saetas vuelan de día, pero el terror nocturno opera en la noche, tal como lo lleva su nombre. Cuando nosotros vemos esto, dicho sea de paso, la Biblia dice que Dios hizo el día para trabajar, pero la noche para descansar. Pero es ahí en el descanso que acontecen cosas paranormales, cosas fuera de lo humano, cosas fuera de lo secular, cosas fuera del raciocinio humano, cosas muy espirituales, sobrenatural y poderosas. Bien, cuando nosotros vemos la noche o la caída de la noche, tenemos que percatarnos de que en ese momento nosotros tenemos un enemigo que no descansa. Tenemos un enemigo que hace la guerra, que tenemos un enemigo que nos golpea y que nos enfrenta día tras día con un desasosiego y con un golpe letal. Ahora, cuando vemos la operación de la noche o nocturno o de la madrugada, hay diferentes escenas, diferentes manifestaciones donde Dios se mueve también. Por ejemplo, Jacob, dice la palabra que él está corriendo por su hermano Esaú, y cuando está corriendo por su hermano Esaú, dice la palabra que de repente él llega a un valle llamado Jaboc. Y cuando llega a aquel valle, llega con sus mujeres, llega con sus hijos, llega con sus ganados, llega con toda su riqueza, porque él está huyendo. Y él tiene una vida muy deprimente, él tiene una vida muy acelerada, él tiene una vida donde lo golpean constantemente, donde sus sentimientos son heridos, donde hay lagunas, donde hay heridas encontradas en él debido al alto embate de la vida que lo ha golpeado. Y al tener esa batalla, al tener esa guerra, entonces él no tuvo otros recursos que no correr. O sea, tuvo que correr durante toda su vida o a lo largo de su vida hasta llegar a este valle. Cuando llega a este valle, dice la palabra que él estaba con su familia. Luego que pasó a la familia del valle, él se quedó solo. Escucha esto, se quedó solo en la noche en el valle de Jaboc. Y al estar solo esa noche, la Biblia dice, gloria al Señor, mire, le voy a decir algo. Cuando se queda solo en el valle, dice la palabra que apareció un varón. Escucha, un varón se le aparece. Cuando el varón se le aparece, dice la palabra que ellos empiezan a entablar una conversación. Entonces el varón
agarra a Jacob y Jacob lo agarra a él y empiezan en una batalla, en una guerra. Y Jacob le dice, no te dejaré hasta que tú no me bendigas. Mire, lo primero que hay que percatarse acá es que cuando Jacob estaba ahí, que se le aparece este varón se le aparece en un horario bien tarde ya de la noche, en un horario donde la madrugada se aproximaba, porque la Biblia dice que cuando el varón estaba peleando con Jacob, le dijo, suéltame que raye el alba. La palabra rayar el alba significa que ya el sol va a salir, significa que ya el día va a empezar, significa que ya la claridad se acerca, de manera tal que cuando ese varón se le acercó en horario de madrugada. Ojo con esto, se le acercó en horario de madrugada. ¿Por qué en horario de madrugada? Porque las madrugadas esconden principios poderosos y esconden misterios que no todo el mundo ha logrado descifrar y aprovechar al máximo. Porque yo sé que muchas personas en la madrugada pelean fuerte guerra contra demonios, pero también en la madrugada los ángeles visitan la tierra, Dios visita la tierra. En el momento en que la tierra esté en reposo, en el momento donde no hay interferencia, en el momento donde no hay interrupción, es donde el cielo hace visitación al humano y lo humano puede tener experiencia sobrenatural con el cielo. Ahora bien, cuando esa visitación angelical llega en este horario de descanso, en este horario donde todo el cuerpo está dormido, es ahí que el hombre puede recibir su ministro de bendición, donde el hombre puede recibir de Dios la benevolencia afable y perfecta del Padre. Vamos a hablar de unos misterios poderosos aquí. Pero cuando Jacob se encuentra con el varón, aquí estamos viendo no un ángel en su cuerpo angelical, estamos viendo un ángel en una teofanía humana. Primer principio, la madrugada provocó a que ese ángel cambiara de piel, cambiara de cuerpo, se personificara para que Jacob pudiera ser bendecido. Escuchen, en la madrugada, en la tiniebla de la noche, ese ángel cambió, escucha esto, cambió su forma de ser. O la taxonomía corporal, cambió lo que es, gloria al Señor, todo lo que tiene que ver con su forma, la silueta lo cambió y apareció en humano. Cuando aparece como humano, empieza a pelear con Jacob. Yo quiero que usted escuche algo. En el mundo espiritual hay algo que acontece, y es que la madrugada es el espacio o el compendio de tiempo donde toda la deidad o todo ser fuera de lo normal, fuera de lo humano, toma otra forma. Me explico, toma otra forma. Por ejemplo, las brujas. Las brujas cambian de piel, no lo hacen en el día. Ellas cambian de figura o cambian de silueta en la noche, en la madrugada. Una bruja no es un zángano, una bruja no es un ave que vuela. Una bruja es una humana normal. Lo que pasa es que cambia de piel, cambia de forma, cambia de estatus, cambia de estado. Y un estado inferior es lo que viene a predominar. Entonces ese ángel cambió su estado ¿por qué? Porque también cada estado cambiante en la vida de una deidad es para provocar un oficio o un plan determinado. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque el ángel no se le apareció en cuerpo angelical, se le apareció como humano. ¿Por qué? Porque lo que Jacob necesitaba era en calidad de pleito, era en calidad de guerra. Él tenía que pelear por eso. Entonces, si un ángel se le aparece con las alas, se le aparece en el cuerpo espiritual, entonces el ángel va a provocar que Jacob no lo pueda tocar, porque los espíritus no se tocan, no tienen cuerpo, materia. ¿Entiendes? Entonces por eso se le apareció en cuerpo, para que Jacob pudiera luchar por esa bendición que él quería. De manera tal que hay bendiciones que tú lo vas a recibir a base de golpes. Hay nombres que se te van a cambiar cuando tú aprendas a pelear. Tu noche va a revelar la mayor guerra que tú tienes, pero va a revelar también el nombre que se te va a cambiar. Por la noche, por la madrugada, vimos que Jacob peleó y logró una bendición sobrenatural. Vamos para adentro ahora, vamos para encima. Ahora, cuando nosotros vemos esto, nosotros tenemos que percatarnos, lo que yo le expliqué ahorita, es que la noche se aprovechan esas brujas para cambiar de piel, para cambiar de piel. Hubo una satanista que dijo en una ocasión que en varias ocasiones muchas personas o ella llegó a encontrarse, antes de iniciar la experiencia en el satanismo, ella llegó a encontrarse con piel de brujas, con pieles de brujas. Y ella decía que si le echan una serie de condimentos, que no quiero revelarlo por prudencia acá, para que no lo practiquen, una serie de condimentos más una oración para echárselo a esa piel, entonces la bruja lo que va a hacer es que se va a secar en humanidad, se va a secar como humana y luego muere. Escucha esto, luego muere. Pero eso es cuando la bruja ya descuida el tiempo, porque hay un tiempo en la madrugada que ella sale
pero hay un tiempo que ella tiene que entrar. Escucha ese nivel, hay un tiempo que ella tiene que entrar. Y si se pasa del horario, hay probabilidad de que deje la piel en las calles, deje la piel olvidada, deje la piel y donde cree que nadie lo está viendo, pero muchas personas sí se han encontrado con ellas. Entonces, al encontrarse con esa piel, lo que provocan es mortandad y lo que provocan es muerte fulminante en la vida de esa bruja. De manera tal que esto ocurre en las madrugadas. Esto ocurre en las madrugadas. Cuando vemos la madrugada es el tiempo preciso, de ver cómo lo sobrenatural empieza en activismo en la tierra. La madrugada no son compendio de tiempo para estar en chelcha, para estar jugando. En la madrugada se comprenden muchas cosas. En la madrugada se entienden muchas cosas. Muchos misterios son destapados de madrugada. Muchas cosas que no se conocían se conocen de madrugada. Muchas cosas que no se veían se ven de madrugada. Muchas cosas que no se tocaban se tocan de madrugada. ¿Por qué usted cree que los discípulos tienen una percepción de Cristo cuando Cristo está caminando sobre el mar? Ellos dicen, es un fantasma. ¿Por qué? Porque la madrugada es el momento, es el tiempo, es la dispensación de tiempo que te suministra temor a la conciencia. Porque todo lo que se te aparece en una madrugada, tú sientes que es algo parafernal. Tú sientes que es algo que viene, paranormal, perdón, que es algo que es paranormal, que viene del más allá, que viene de las tinieblas. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Los discípulos dijeron, es un fantasma. ¿Por qué? Porque las tinieblas te activan sensores de miedo, te activan sensores de temor, te activan el sensor de cuidado, de decir, eso no es normal. ¿Por qué? Porque ya todo el cuerpo está dormido, todo el mundo está tranquilo. Entonces vieron que la apariencia de un fantasma, porque lo vieron no solamente en un horario alto de la madrugada, sino que lo vieron caminar sobre las aguas. Bien, ahora bien, cuando nosotros vemos esto, tenemos que percatarnos el poder que arrastra ese horario de madrugada. Muchas personas, al igual que yo, hemos sido bendecidos de madrugadas. En la madrugada, yo por lo regular me gusta orar de madrugada. A mí me encanta la oración de madrugada porque el mundo espiritual está muy abierto en ese horario. En la oración de madrugada nosotros comprendemos muchas cosas, entendemos muchas cosas. Cristo, cuando subía a los montes, subía a orar de madrugada. Al orar de madrugada se le revelaba lo que tenía que hacer en el día. Al orar de madrugada se le revelaba el plan de todo el día. De hecho, cuando usted ora de madrugada, se te revela el próximo ataque que el enemigo va a traer en el día. Entonces ahí, que el enemigo no te sorprende en el día, sino que tú lo sorprendes a él. ¿Por qué? Porque ya en la madrugada se te reveló cuál es el ataque que viene de camino. Entonces, por eso es que estoy haciendo un llamado a esta audiencia a orar de madrugada. ¿Qué sucede en la madrugada? Bueno, suceden muchas cosas. Primero, el cielo se te abre y se te revela muchas cosas que van a pasar en tu día o en los próximos días que no lo sabías. Las madrugadas, dicen algunos escritores que Dios visita la tierra. Y creo que hay una parte, una porción en la Biblia, no estoy muy claro de esto, pero hay una porción en la Biblia que habla de que Dios visita la tierra de madrugada. Creo que Job habla de esto. Bien, lo cierto es que la madrugada te abre muchos portales. Por si no lo sabía, la madrugada te abre muchos portales. En la madrugada yo aprendí a ver espíritus, escucha, aprendí a ver espíritus que enfrentaban mi ministerio que yo no lo sabía. En la madrugada llegué a ver personas, principados, más altos y más grandes que yo. Escucha, en la madrugada yo llegué a ver centauros, llegué a ver animales convertirse en mutación humana. Llegué a ver perros hablarme. En la madrugada, recuerdo que yo en una ocasión estaba orando en una madrugada en un monte. Y mientras yo estaba en ese monte, yo recuerdo que me fui de retirada con el Señor. Y al estar ahí en todo el día normal, oré, sentí a Dios, Dios se movió fuerte. Pero en la madrugada, en ese monte, le voy a explicar alguna experiencia que yo he tenido ahora que vienen a conciencia mía. En esa madrugada yo recuerdo que estando orando, yo andaba con tres jóvenes, recuerdo como ahora. Y mientras estábamos orando, cada uno estaba en un lado, cada uno estaba en otro lado y nosotros estábamos orando. Y recuerdo que en la parte donde yo estaba orando, yo estaba de rodillas. Y al estar de rodillas, escucho unos pasos que vienen detrás de mí. Eran aproximadamente las 2 de la mañana. Venían unos pasos detrás de mí. Y cuando vienen esos pasos detrás de mí, yo inmediatamente miro para atrás. Pero cuando miro para atrás, no veo nada. No veo a nadie. Digo, Dios mío, ¿y qué es esto? Y yo seguí orando porque yo tenía una pasión, y aún lo tengo, de que en la madrugada yo veía cómo Cristo oraba en la Biblia.
Y cuando yo leía que Cristo subía al monte y descendía ya tarde en la madrugada o en la mañanita temprano, dije, wow, yo tengo que buscar de eso. Entonces cuando Él descendía de la montaña, Él nada más ponía las manos sobre los enfermos y se sanaban, y declaraba la palabra y se sanaban. Y yo decía, yo quiero de eso. Entonces eso activó en mí una hambre de buscar a Dios de madrugada. Y cuando subí a buscar a Dios de madrugada, siempre tenía una experiencia sobrenatural. Siempre se me revelaba algo, me atacaba algo, veía algo. Y recuerdo que cuando yo miré hacia atrás que no vi nada, empecé a tener miedo. No le voy a negar de que mi cuerpo entró en temor. Porque hay unos sensores de temor que se activan en el cuerpo humano cuando usted siente como que el mundo espiritual se abre. Entonces yo sentí miedo y empecé a escuchar como un sonido, un fondo de terror. Y cuando eso lo hace el miedo. Entonces de repente, cuando yo siento ese miedo, entonces siento los pasos que ya no están tan lejos, están más cerca de mí. Digo, Dios mío, ¿qué será ahora? Y cuando miro para atrás de nuevo, no veo nada. De repente me sigo quedando de rodillas y orando. Le digo, Señor, cúbreme, guárdame, en tus manos estoy. Cuando quise mirar de nuevo para atrás, vi una vaca frente a frente a mí. Un toro, perdón. Y me miraba cara a cara, ojo con ojo. Y cuando me miraba, no era normal. No era normal. ¿Por qué? Porque le vi los ojos rojos, hermano, rojo. Y cuando le vi esos ojos así, dije, Señor, ¿qué es esto? De repente la vaca, cuando me miraba, veía que eso como que se lo arrugaba así. Cuando la persona está muy, muy enojada, como que las cejas la quieren pegar. Y así me miraban y yo veía que no eran cejas normal. Veía que eran como una apariencia humana, y veía como las rayas, gloria al Señor, o la arruga que tiene la persona cuando se enoja. Yo veía como la vaca estaba muy enfurecida conmigo y respiraba así, y respiraba. Y luego entonces cuando yo veía eso, sentí que directamente algo me tocó en la espalda, porque yo le di el frente a la vaca cuando me estaba mirando con los ojos rojos y el punto negro. Entonces cuando yo me quedé mirándolo también, ahí yo sentí que el Eterno me tocó la espalda. Cuando me toca la espalda, sentí que me activaron la valentía, sentí que me activaban el espíritu, sentí que me activan el poder. Y cuando a ti se te activa ese poder, entonces el miedo se te va. Y me quedé mirándola así. Entonces cuando vio que yo no le tenía miedo, que le pegué los ojos con los ojos, entonces la vaca empezó a retroceder. Daba paso para atrás, hasta que por el mismo lugar que entró, salió. Vi que empezó a romper espinas, hermano, al otro día. Esa empalizada estaba normal. Esa encrucijada estaba normal. Ahí no había algo como que hubiese roto. Y yo estoy consciente, de lo que yo vi y de lo que yo palpé y de lo que yo pude hablar en ese momento. Le dije a los hermanos, le dije, mire hermano, yo sentí una vaca que entró aquí, así, así, así. Me dijeron, pero nosotros no vimos nada. Le dije, sí, yo lo vi, me enfrentó. Bueno, yo le dije, pues como ustedes estaban lejos, tal vez por eso no lo vieron, pero sí lo vi en la madrugada, hermano. En la madrugada terrible. Y yo le estaba orando a Dios, yo le decía a Dios, yo quiero tener experiencia sobrenatural. Y el Señor me dijo a mí, a ti te visitó un satanista que frecuentaba en ese monte, que andaba todas esas laderas en la madrugada haciendo invocación. Y ese se convierte en animales y en de todo. Yo, a sinceridad, hermano, al principio tenía miedo, pero luego que Dios me activó y me tocó, sentí que el miedo se me fue. Y desde ese momento empezó a aperturarse lo sobrenatural en mi vida. Esa fue mi primera experiencia en el monte. Bien, cuando yo tuve esa experiencia dije, wow, Dios mío, es terrible, yo quiero más, quiero que se me siga revelando porque ya el miedo se me fue. Porque al ser primera vez, hermano, es algo que te lleva a pensar, wow, y es imposible, es increíble esto. Mas, sin embargo, yo siempre escuchaba experiencias, pero yo nunca tenía experiencia. Y yo decía, ¿cuándo la voy a tener? Yo tenía miedo, pero sí quería tenerlo como quiera. Entonces, ¿qué sucede? El tiempo fue pasando y yo seguía yendo al monte. De repente, un día recuerdo que fui al monte, y cuando fui al monte, en el día, recuerdo que me fui de retirada. Esta vez fui solo. Y cuando fui, era un monte que era un poco más lejos del monte que yo habitualmente iba. Y cuando fui a ese monte, estaba orando en el día. Y mientras oraba en el día, nada, todo bien, todo hermoso. Yo no sé por qué, hermano, pero las madrugadas tienen un poder sobrenatural. Yo sé lo que le estoy hablando. Y comprendí el por qué Jesús oraba de madrugada. Lo comprendí porque no hay interrupción, no hay bulla. Dios te revela más rápido porque tú no tienes interrupción, no estás escuchando más nada. Estás ahí en intimidad con el Eterno y Dios te revela y te ministra. Entonces, ¿qué sucede? Yo recuerdo que estando en ese monte, estaba orando.
Y mientras estoy orando, y oro, y oro, y oro, llega la noche. Cuando llega la noche, estoy orando, siento que el monte se ilumina. Todo está bien, estamos en la noche, no está en la madrugada todavía y estoy solo en el monte. Recuerdo que yo me quedé orando. Después aparece un hermano del ministerio al cual yo pertenecía. Cuando aparece me dijo, Dionis, yo vine a acompañarte para que no te quedes solo aquí en el monte. Dije, gloria a Dios, mi hermano, está bien, no hay problema. Pero se quedó ahí conmigo. Entonces cuando nosotros oramos, nos ungimos, clamamos, oramos hasta la madrugada. Cuando dieron las 3 de la mañana, dije, bueno, me voy a recostar un poco porque ya llevábamos largas horas orando y el cuerpo se va debilitando. Dije, déjame recostarme un poco, dormir aunque sea 2 horas o meditar 2 horas y luego entonces empezar de nuevo con la oración. Recuerdo que cuando me tiré, ahí apareció un espíritu, escuche. El hermanito del ministerio que estaba ahí conmigo estaba dormido, pero apareció un espíritu. Cuando aparece, yo abro los ojos porque vi que entró. Y cuando entró en apariencia de humo. Ukubashenda. Cuando entra en apariencia de humo, es como ese humo que sale de la chimenea. Cuando entra, entonces entra con cara, entra con mano, entra con un cuerpo humano normal, pero en apariencia de humo. No sé si usted me entiende. Y cuando entra vestido de negro, pero la apariencia de humo, y va para donde yo estoy. Cuando yo estoy ahí en el suelo, porque yo estaba tirado, estaba descansando, sentí que me agarran las 2 manos, me ataron. Yo vengo a hablarle a gente también que han tenido parálisis de sueño. Ahí les voy a explicar qué fue lo que aconteció. Cuando yo estaba ahí atado, hermanos, de repente yo quería vocear y no podía hablar. Yo mirando ese espíritu que venía sobre mí, escucha esto, venía sobre mí y yo queriendo, no podía sacudirme, porque me tenía la mano atada, me tenía los pies atados, me tenía la boca que no podía salir el habla. Y yo ese momento le pregunté a Dios, pero ¿cómo lo pudo hacer? Si Él está lejos, no ha llegado hasta mí, viene caminando, pero me tiene ya las 2 manos atadas y los 2 pies. Entonces cuando vino para donde mí, al llegar, escuche esto, al llegar, se posó sobre mí y se tiró, cara con cara, boca con boca, mano con mano. Todo el cuerpo lo puso de manera uniforme y se tiró sobre mí. Cuando se tira sobre mí, de repente yo escucho unos pasos. Porque se tira sobre mí y respira. Mufelia Maukai. Respira sobre mis labios, sobre mi nariz y empieza a respirar. Y cuando está inhalando, de repente yo sentí que mi corazón empezó a palpitar más rápido. Bretolo, Boshendi. Y cuando empieza a palpitar más rápido, yo sentía que se me estaba yendo ya la respiración. Y yo sentía que ya el ojo se me estaba virando. De repente sentí unos pasos. Cuando siento esos pasos, escuché el rugido letal de un león. Cuando rugió el león, ese espíritu me soltó. Me soltó la primera mano, me soltó la segunda mano. Luego sentí que algo lo tomó de encima de mí. Mawatayo, Shenda, Lubelia. Padre, gracias. Te siento tan cerca, Espíritu Santo. Cuando sentí que lo agarró, lo tomó por la espalda, lo levantó, Maitelia Masama, y lo tiró a un lado. Entonces volvió el respiro a mí. Entonces el mismo espíritu que vino para defenderme, que era el Espíritu Santo, me dio en el pecho. Y cuando me dio en el pecho me devolvió el aliento, Maisama. Cuando me devuelve el aliento, entonces ahí dice, y empecé a llamar al guerrero que estaba al lado mío. Cuando empecé a llamarlo le dije, tuve una experiencia. Le dije así, me dijo, no, yo no vi nada, no escuché nada. Le dije, sí, me vinieron a visitar, me vinieron a visitar, pero la mano de Dios estuvo conmigo y no dejó que yo muriera. Experiencia sobrenatural en la madrugada, experiencia sobrehumana en la madrugada. Cuando ese espíritu se posó sobre mí, yo sentía que me estaba drenando el alma. Por eso es que hay gente que han tenido parálisis de sueño en la madrugada. Son espíritus que vienen para drenarte el alma porque tienen órdenes de la tiniebla para tratar de sacarte el alma y llevarlo al abismo. Escucha esto, perder ese espíritu, perder tu alma en el cosmos. Y al perder tu alma en el cosmos, entonces el alma, escucha eso, no vuelve de nuevo al cuerpo. Y entonces por eso, mire, le voy a explicar algo. Yo tenía un amigo que murió una madrugada. Cuando muere en la madrugada, lo encontraron tieso, el cuerpo estaba muerto. El alma no estaba en el cuerpo. Y lo enterraron. Pero luego el Espíritu Santo me reveló
que fue un espíritu de parálisis de sueño que le quitó el alma y se lo llevó. El Señor me reveló unas cuantas cosas ahí, de que los familiares lo vendieron, los familiares hicieron pacto con él y se lo entregaron a los demonios, y los demonios vinieron y se tomaron el alma. Al llevarse el alma, ya usted sabe, hermano, lo que aconteció, ese cuerpo quedó muerto. Okay. Entonces, las parálisis de sueño no son normales, son espíritus que te quieren drenar el alma, y tienes que tener cuidado y tienes que abrir los ojos. Tienes que tener cuidado y tienes que abrir los ojos y aprender a pelear contra esos espíritus, porque parálisis de sueño no es normal. Parálisis de sueño es algo sobrenatural, porque no es normal que usted abra la boca a voz en cuello y la voz no le salga. No es normal que usted sienta que le tiene la mano atada, el cuerpo atado, y que tu conciencia está activo, pero que tú sientes que no puedes hablar. Por más que tú toques a la persona que está cerca de ti, no te escucha. Y te hablan los demonios y tú le hablas y nadie escucha nada. No es normal. Es que vienen a drenarte el alma. Vienen a drenarte lo que tú llevas dentro. Entonces, ¿qué sucede? El terror de la madrugada. Son cosas que acontecen sobrenatural. ¿Qué decirle de cosas que yo he visto? De animales que se me han aparecido, me han hablado. ¿Qué decirle, gloria al Señor, de madrugadas donde hemos visto la manifestación directa del mismo Satanás? Pero madrugada también donde yo he visto la mano de mi amigo, el Espíritu Santo. La mano también donde yo he visto el poder de Dios obrar. Cosas sobrenaturales, ángeles visitándome de madrugada. Yo recuerdo que una madrugada yo estaba orando, y al estar orando en mi habitación, recuerdo que eran aproximadamente las 4 y tanto de la mañana. No recuerdo exactamente el minuto, pero recuerdo esa experiencia sobrenatural que por lo regular a mí, cuando yo voy a orar, me gusta apagar todo. No me gusta orar con la luz, me gusta apagar todo para concentrarme y no desconcentrarme con nada, porque no me gusta que me desconcentre en la oración. Y cuando yo estaba orando esa madrugada, yo recuerdo que con los ojos cerrados le decía al Espíritu Santo: Dios, te anhelo, yo no puedo vivir sin ti, te necesito en mi vida. Eres lo máximo que yo tengo, eres lo más excepcional que yo he conocido. Sin tu presencia me muero, no quites de mí tu Santo Espíritu. Empecé a enamorarlo y empecé a decirle palabras lindas que usted sabe decirle. Bueno, y recuerdo que esa madrugada alguien abrió la puerta. Cuando abre la puerta, veo que no es una persona, entra una luz. Cuando entra la luz, cierra la puerta de nuevo. Y literal, hermano, yo vi que la habitación resplandeció completamente. Completamente resplandeció en esa madrugada. Y la luz se veía nítido, era una luz fuerte. Dije yo, pero ¿quién me prendió el bombillo? Y cuando yo veo, estoy viendo que no es el bombillo. El bombillo está apagado y veo que la luz sigue iluminando, pero no estoy viendo a alguien alumbrando, no estoy viendo a alguien alusando la habitación, pero estoy viendo el cuarto resplandeciente, lo estoy viendo bien iluminado. Luego entonces miro para la ventana que me quedaba a mi izquierda. Cuando miro a la ventana, veo que detrás de la ventana, había un cristal ahí en la ventana, detrás de la ventana, y no tenía cortina, veo detrás de la ventana, veo un personaje parado. Cuando lo veo con una vestidura blanca completa. Recuerdo como ahora que tenía un manto que le rodeaba el cuello, y ese manto era blanco. Escuche, ese manto era blanco y por encima de la cabeza aquí tenía una corona. Y cuando se queda mirándome fijamente, se queda mirándome, cuando iba a abrir su boca y cuando yo lo miré así, que me paré, se fue. Dije, Dios mío, ¿qué fue aquello? Y de repente me fui a la cama. Estaba contento. Dije, Señor, gracias por tu ángel, gracias por la luz, gracias por bendecirme. Recuerdo que cuando yo vi aquella experiencia y que me acuesto, le puse una señal a Dios. Le dije, Señor, yo no soy de mucho ilusionarme, yo no soy de mucho precipitarme, pero yo quiero poner una señal. Si fuiste tú, Espíritu Santo, que viniste a visitarme, mi amigo, que viniste a visitarme en esta madrugada, quiero que me des una señal. De repente vi que alguien se sentó, sentí que alguien se sentó en la cama. Cuando se sienta en la cama, me empieza a acariciar el costado. Sentí que me empezó a acariciar el costado. Y cuando me acariciaba el costado, usted sabe que en esta parte del costado, por lo regular, el ser humano sonríe cuando se lo tocan. Ahí se le habla de la costilla. Sonríe cuando te tocan el costado. Y yo empecé a sonreír. Y sentí esa mano suave, dulce y tierna
que me acarició el costado y empezó a frotar los dedos en mi costado. Y luego entonces sentí que así como bajó la cama cuando se sentó ese personaje, también subió luego el bajón que había puesto en la cama porque se paró para irse. Y sentí que abrieron la puerta y salió. Esto pasó en la madrugada. ¿Qué te estoy diciendo? La madrugada a mí me han enseñado muchas cosas. Sí, en realidad me han enseñado muchas cosas. Si me pidieran un consejo o me pidieran una opinión para saber en qué horario le conviene, en todos los horarios nos conviene orar, en todos, hermano, ojo con esto, en todos. Pero a mí en lo particular, a mí me gusta mucho la madrugada. ¿Por qué? Porque en la madrugada no hay interrupciones, no porque la madrugada tenga algo de especial, así en el mundo espiritual, no, es por las interrupciones. Los demonios se mueven mucho de madrugada porque no son interrumpidos. En el día también se mueve, pero en la madrugada tienen mayor efectividad. Y el Espíritu Santo también, porque tiene mayor efectividad. En la madrugada no hay ruido de vehículos, no hay ruido de bocinas, no hay ruido de humanos, no hay alto movimiento de humanos en la tierra. Entonces, por eso el mundo espiritual se hace más audaz, se hace más fuerte en el tiempo de madrugada. Usted está aquí, me escuchó. Por eso entonces Dios a mí me ha enseñado tantas cosas en la madrugada que yo he quedado perplejo, he quedado sorprendido de tantas cosas que he visto, momentos que me han tocado la puerta, momentos que me han hablado, me han llamado de madrugada. Y yo, ¿quién me está llamando? Momentos que el mismo Espíritu Santo también me ha llamado. Sé que también demonios me han llamado, satanistas me han llamado, cosas terribles. Yo recuerdo que una madrugada, eran las 12, la 1 de la madrugada, estaba hablando con unos muchachos en el banco de mi comunidad y cuando yo estaba hablando allá, recuerdo que eran como 3 jóvenes y mientras hablábamos, recuerdo que uno de ellos dijo un comentario que hasta ahora me causa un poco de alegría y de risa porque yo recuerdo que cuando él empezó a hablar de un hombre, él empezó a hablar de un señor que vivía en la comunidad que era satanista, él murió y cuando él empezó a hablar del Señor, él empezó a decir, sí, porque este hombre, yo no sabía, hermano, que era satanista. Yo no lo sabía. Lo digo a honestidad y a sinceridad, yo no lo sabía. Cuando él empezó a hablar, dijo así, mira, yo, yo sí, fulano es satanista, él es familia de mi mamá, de mi abuela, y yo sé que él es satanista. El hombre sale de madrugada, el hombre hace cosas, hace esto, hace lo otro, y un satanista de alto nivel. Yo le dije, pero fulano no tiene apariencia de satanista. ¿Cómo es que fulano es un satanista? Sí, es un satanista. Me dijo, sí, porque mi abuela lo sabe, yo lo sé, lo sabemos todos nosotros. Escucha esto. Sabemos todos nosotros y lo hemos visto operar. Le han llevado niños, le han llevado brujas que han tenido problemas con niños, se lo han llevado a él. Y usted sabe que los satanistas son más fuertes que los brujos. Y empezó a hablarme una serie de cosas que había hecho este hombre. Yo me quedé sorprendido. Pero llega un momento que dan casi las 2 de la mañana y ya nos vamos para la iglesia. Y él se iba para su casa. Él me contó al otro día que cuando él iba caminando por la acera, en una esquina, le salió al encuentro el hombre del cual él estaba hablando. Y le dijo, pero yo te estaba esperando hace tiempo. Cuando él vio al hombre, al no tener tanta experiencia en el mundo espiritual, él salió corriendo y se fue. Cuando llegó a la casa, entró y se acostó. Porque el hombre le dijo a él, hace mucho que yo te estaba esperando, yo escuché todo lo que tú estabas diciendo y yo estaba en mi casa. Cuando él me dijo eso al otro día, que el hombre escuchó todo desde su casa, y el hombre vivía en una cuadra muy lejos de donde estábamos hablando, que desde su casa, desde su habitación, él escuchó todo. Ahí entendí. Luego hablé con gente que Dios lo sacó del satanismo porque yo no asimilaba eso. Yo decía, pero si él no estaba ahí, ¿cómo escuchó que estábamos hablando de él? Entonces hay una ex satanista, me explicó porque yo le hice la pregunta. Yo no entendía esto. Yo decía, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y me dijo a mí, en la madrugada, el oído de un satanista se activa. El oído de un satanista se activa y el satanista escucha cualquier cosa que estén hablando de él a distancia, con mencionar su nombre, de su operación. Y ellos pueden atacar, pueden aparecer directamente porque su nombre se direcciona con una brújula y saben dónde están hablando de él y puede llegar al lugar. Cuando yo escuché eso, me engranojé. Dije, wow, con razón era que se le había aparecido y le dijo a él, sí, yo te escuché. Y esto causó en mí una curiosidad enorme que yo no le entendía hasta el momento en que me encontré con alguien que fue experto en el área y que hoy en día es cristiano y me explicó eso.
Y me dijo a mí, sí, los satanistas tienen un oído muy fino y escuchan a distancia lo que se habla de ellos. Y por eso son altamente peligrosos. Y me dijo él a mí, ese día no le hicieron daño a ese amigo tuyo, a ese cristiano, porque a lo mejor estaba cubierto por la sangre de Cristo. Y al estar cubierto con la sangre de Cristo no hay satanista que lo pueda tocar. Pero sí ya tenía una legalidad ese demonio sobre él, por mencionar su nombre y por revelar cosas que no debió revelar sobre él. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando vamos a hablar y tener brecha cerrada y saber que en qué horario voy a hablar. Las madrugadas son muy fuertes. Las madrugadas son muy fuertes. Hay gente que sienten paso en su casa, que le mueven los platos, que caminan en el patio. Eso no pasa en el día. ¿Por qué no pasa en el día, pero sí en la madrugada? Porque está activo el mundo espiritual. La gente, los espíritus se mueven en ese horario. Los espíritus, al moverse en ese horario, lo que provocan es mortandad, miedo y terror. Usted tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado contra qué estás peleando en la madrugada. Yo sé que esta palabra va a bendecir generaciones, va a bendecir multitudes. Y yo puedo continuar diciéndoles sin números de experiencias que yo he tenido en la madrugada, de cosas que yo he visto en la madrugada, de cómo yo he hablado, gloria al Señor, con el cielo en la madrugada y cómo Dios ha respondido a cosas sobrenaturales. Pudiera seguir hablándole de muchas cosas que una vez, yo recuerdo que una madrugada nosotros fuimos a orar. En mi comunidad por lo regular no había cementerio. Entonces cuando el alcalde estaba en gestión ya de suministrarle un cementerio a la comunidad, yo recuerdo que fui con un grupo de hermanos a orar al lugar. Estábamos cerca del monte orando y bajamos al lugar a orar. Y ustedes saben esa loquera que en esta locura del espíritu, yo recuerdo que estando en el monte yo le dije a ellos, ustedes están locos, vamos a meternos allá al lugar donde van a hacer el cementerio. Y vamos a orar, vamos a proclamar ese cementerio, que no se va a hacer brujería, ni hechicería, ni santería ahí. Vamos a provocar y vamos a sembrar ahí que el Espíritu Santo de Dios será el dueño, será el control de este cementerio, para que no hagan vudú, porque en esos batalles, por lo regular, los cementerios son muy utilizados para la magia, son muy utilizados para la brujería. Y yo le dije a ellos, en ese cementerio vamos a provocar que se mueva Dios. Escucha esto, escucha esto. Y cuando nosotros fuimos en la madrugada a orar, recuerdo que era un lugar amplio, porque era un cementerio que iban a hacer ahí. Es muy amplio, muy ancho, muy grande. Y nos dividimos por sectores, unos se fueron allí, otros se fueron para acá. Entonces yo me quedé en la puerta y estaba orando, luego me metí al centro. Y orando, y orando, y orando, y reprendiendo. Algunos me explicaron algunas visiones que tuvieron. Yo también tuve mis visiones por otro lado. Lo cierto es, hermano, que empezaron a caminar cosas dentro de ese lugar donde iban a poner el cementerio, porque ya habían venido satanistas al lugar primero que nosotros. Escucha esto. Cuando escucharon la idea de crear un cementerio, de hacer un cementerio, ya los brujos habían bajado y habían descendido a hacer invocaciones madrugadas. Y nosotros ya descendimos. Cuando descendimos después, empezamos a estirpar, empezamos a pelear. Ahí se armó un pleito, hermano, sobrenatural. Pero sobrenatural. A tal nivel que nosotros veíamos que de la tierra salían pequeños enanos. De la tierra salían pequeños enanos con ropa blanca. Enanos pequeños con ropa blanca. Salían, emergían de la tierra. Escucha esto, visiones sobrenatural. Y cuando lo veíamos caminar, que se iban corriendo, yo decía, Dios mío, Padre, pero ellos no desaprovechan una oportunidad para entrar, para introducirse y para hacer estrago en la vida de la persona. Son cosas sobrenaturales, pero eso aconteció en la madrugada. Las madrugadas te enseñan cosas que los humanos en el día no ven. Entonces por eso tienes que aprender a orar de madrugada y empezar a buscar a Dios de madrugada, para que el Eterno te revele lo que no se ve, para que el Eterno te enseñe lo que el humano no puede ver. Un ataque en el día contra tu vida lo va a determinar cuán avisado eres en la madrugada. Dios te está invitando a la madrugada a orar. Todos esos demonios que Cristo reprendió en el día, los peleó en la madrugada. Peleó con ellos en la madrugada. Usted está aquí conmigo. Y solamente en el día tuvo que dar órdenes, porque ya una madrugada fue avisado. Cuando tú eres un avisado de madrugada, en el día tú puedes vencer y puedes pelear. Terror en la madrugada. Recuérdalo claro. Las madrugadas te están esperando. Mientras todos duermen, trata de vigilar. Mientras todos están acostados, trata de buscar a Dios, para que Dios te revele su propósito y su voluntad. Estas palabras sé que serán de bendición para tu vida, estas experiencias que he tenido. Le he explicado un poquito de todas las cosas que Dios en su misericordia nos ha permitido vivir.
Yo no nací en cualquier lugar, yo nací en una zona donde hay mucha brujería, donde impera lo que es el ocultismo, la magia y todo. Y desde muy pequeño yo nací en el Evangelio y el mundo espiritual se me abrió temprano. Y muchas cosas Dios nos ha permitido dentro de su presencia conocerla. Yo no entendía por qué, pero ahora entiendo por qué, porque hay una audiencia que necesitaba escuchar esta poderosa palabra. Hermano, espero que esta palabra te bendiga y espero que te levantes de madrugada a buscar a Dios y a decir: yo voy a revelar lo que el reino quiere que yo revele de madrugada. Gracias, Señor, bendice esta audiencia, abre los ojos, el entendimiento, Dios mío, los ojos espirituales para poder ver lo que nadie ve, para poder observar lo que más nadie observa, para poder palpar lo que más nadie palpa. Espíritu Santo de Dios, para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Espero que esta palabra te haya bendecido y que usted lo comparta con alguien más para que sea de bendición para otra persona también, al igual que a usted. Shalom, shalom, shalom.